Muy buenas tardes. La Biblioteca Pública José Arriola agradece su asistencia a la presentación del libro Obra Reunida de Emanuel Palacios. Para realizar dicha presentación nos acompaña en el presidio el autor del libro, el maestro Pedro Valderrama Villanueva, a quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Octavio Guevara Rubio. Aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así como también el escritor y periodista Milton Iván Peralta Patiño. Hola. Y sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al maestro Octavio Guevara Rubio. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero honor estar aquí, en esta Biblioteca Pública Juan José Arriola, un espacio que encarna el espíritu del conocimiento y de la palabra, para acompañar la presentación del libro Emanuel Palacios, Obra Reunida, del escritor jalisciense Pedro Valderrama. Agradezco la presencia del autor, de las autoridades que organizan esta presentación y desde luego ustedes, comunidad lectora, y de todas las personas que hoy se reúnen para celebrar la literatura como una forma de preservar la memoria y la identidad. En el caso de su servidor, yo voy a darles un contexto histórico, soy historiador, entonces la combinación entre la historia y la literatura para que ustedes puedan tener un panorama más amplio y puedan poder valorar este trabajo que hoy van a presentar. A manera pues del contexto histórico general, yo los invito a situarnos en la década de 1930. México viene de un proceso complicado en el cual modelos, digamos hasta antagonistas, intentan gobernar el país en lo llamado la Revolución Mexicana. Desde luego el triunfo de los jefes sonorenses, como lo son Calles o lo es el mismo Carranza, pues van a ganar el modelo de revolución del norte. Esta revolución terminará con la institucionalización del partido hegemónico por casi un siglo y tendrá como objetivo la reconstrucción nacional. Y quiero que se queden con la idea de la reconstrucción de lo que la misma revolución destruyó. Pero esta reconstrucción iniciará en el proceso que llevará a cabo Lázaro Cárdenas en 1934 y posteriormente su sucesor Manuel Ávila Camacho, que van a impulsar políticas educativas, la reforma agraria y desde luego el nacionalismo cultural. Teníamos que pensar en un modelo en el cual vendamos un proyecto de nación. Si bien ya el porfiriato había tenido sus vertientes un tanto cuanto francesas, en el cual se privilegiaba a algunos, pues vamos a utilizar esta idea de identidad nacional revalorando al indígena como el principal objetivo por el cual el proyecto nacional tendrá su presencia en el ámbito cultural. Vamos a volver a tratar temas del campo y vamos a realzar las tradiciones populares. De modo que los temas principales que vamos a encontrar en la producción literaria de principios del siglo XX son 4. Vamos a hacer un nacionalismo y lo rural. Se va a buscar retratar al pueblo, sus costumbres, su lengua y desde luego la lucha social. Se va a realzar el indigenismo, destacando la reivindicación del indígena como la figura central del proyecto de nación. Habrá un realismo social. Las novelas
o los poemas o toda la literatura que se produce va a caracterizarse porque van a tocar temas de desigualdad, de pobreza y desde luego de conflictos de modernidad y de traición. Por último, hay un fuerte impulso al regionalismo. El regionalismo, y muchos autores van a hablar sobre sus regiones y reflejando las diversas situaciones que pasan en México. A lo mejor se les viene a la mente un Mariano Zuela con Los de Abajo, o se viene a la mente de ustedes un Gregorio López Fuentes con El Indio, un José Revueltas que nos va a hablar en Los Días Terrenales, o Rosario Castellanos y Juan Rulfo, que ya van a empezar a crear un poco un estilo más introspectivo y hasta simbólico. Jalisco va a ser el epicentro del regionalismo literario. La identidad jalisciense se puede describir en este periodo como una identidad de campesinos, netamente religiosos y con un orgullo local por su pueblo, por sus tradiciones. De modo que los temas como el campo, la violencia que dejó la revolución, la religiosidad popular, la vida rural, los caciques, el choque entre la modernidad y la traición y el lenguaje coloquial del occidente mexicano. Entre el periodo de 1930 a 1950 se van a dar los testimonios de la revolución para convertirse en una reflexión sobre la identidad del ser mexicano. La literatura profundamente regional, pero universal a su alcance, que dejará el terreno preparado para el boom latinoamericano. En este contexto, yo les quería presentar esta revolución cultural, porque si entendemos pues el orgullo de ser de Ciudad Guzmán, el orgullo de ser de Tototlán, el orgullo de ser de Lagos, y los efectos o resultados que dejó la revolución, nos va a ser muy fácil entender lo que escribió don Emanuel Palacios. Cada generación tiene cronistas, tiene poetas, tiene narradores. Hay hombres y mujeres que con la palabra dan testimonio del tiempo que les tocó vivir. Así como los historiadores construimos los hechos, los escritores, como Emanuel Palacios, capturan el espíritu, las emociones y los silencios de cada época. En este sentido, el trabajo que hoy nos presenta Pedro Valderrama no solo es una reunión de textos, sino también una forma de preservar su legado literario, de darle permanencia en el pensamiento y darle voz a un autor que ha sido parte del pulso cultural de Jalisco y desde luego de México. Emanuel Palacios, obra reunida, es un volumen que condensa años de escritura, reflexión y desde luego de búsqueda. Pedro Valderrama, con su oficio de investigador literario y su sensibilidad de narrador, se adentra en la trayectoria de Emanuel del Palacios con una mirada crítica y a la vez afectuosa. Esta obra no es una simple recopilación. Yo quiero plantearles la idea de que es un diálogo entre dos voces, la del autor estudiado, Emanuel Palacios, y la del autor que lo interpreta, el maestro Pedro Valderrama. Aquí se entrelaza la biografía y la creación, la historia personal y la historia cultural. Una conservación que nos invita a mirar la literatura no como un hecho aislado, sino como parte de un entramado social y desde luego humano. Desde la mirada de un historiador, cada texto, cada obra representa una huella del tiempo. Si la historia preserva los hechos y las transformaciones sociales, la literatura resguarda las emociones, los matices y las voces que a menudo escapan a los documentos. En este sentido, la tarea de Pedro Valderrama con este volumen no es menor. Reunir la obra de Emanuel Palacios equivale a construir un archivo vivo de una sensibilidad literaria, a ordenar y a dar permanencia a la trayectoria que en conjunto forma parte del mapa cultural contemporáneo de Jalisco y de México. La reunión de la obra no es un ejercicio meramente editorial, implica una lectura crítica y afectiva, una voluntad de diálogo. Pedro Valderrama no se limita a copilar textos, los interpreta,
los contextualiza y los enlaza con la evolución del pensamiento y del lenguaje de Manuel Palacios. A través de este trabajo, el autor nos ofrece una visión panorámica que permite comprender cómo se ha ido transformando la voz literaria, sus búsquedas, sus obsesiones temáticas, sus rupturas y sus continuidades, dentro del amplio entramado de la narrativa mexicana reciente. Estar en este lugar, y bueno, me da mucho gusto que estemos aquí presentes, de diferentes edades, de diferentes generaciones, y creo que me da mucho gusto ver que las semillas que han sembrado grandes escritores de su ciudad, pues siguen sembrando y dando frutos para poder conocer la cultura, la historia, la tradición y desde luego la literatura, no solo de Ciudad Guzmán, sino desde luego del sur de Jalisco y de todo el estado como tal. En este caso, yo quiero platicarles que el maestro Pedro, además de ser un amigo de casi 15 años, es una persona que de manera inquieta jala con el testimonio. En el caso de su servidor, yo soy originario de Tlajomulco, Jalisco, al sur de Guadalajara, y tengo por ahí algunos autores congelados. Congelados porque si bien tengo todos los textos, la información, el archivo personal, pues ahí están congelados, esperando que algún día los descongele. Y les confieso que después de leer el trabajo titánico que hizo sobre Manuel Palacios, creo que también es un ejemplo para todos los que nos gusta empezar a descongelar a los que estuvieron antes que nosotros, que nos dejaron todo un legado, que si bien algunos no se nos da a escribir, sí podemos preservar, promover y difundir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, su presencia, su apoyo. Gracias al maestro Pedro Valderrama por la invitación a comentar este libro, uno de sus últimos trabajos, porque hay varios después que ¿verdad? Sí, pero bueno, es un libro que desde que lo anunció en redes sociales yo le tenía muchas ganas, porque le tenía mucha curiosidad. Yo en algún momento, por ahí cerca del 2017, había leído el nombre de Manuel Palacios y a mí me hizo un poquito de ruido porque, bueno, me gusta investigar y conocer los autores de Zapotlán, pero de la región, y como ya dijeron, pues nació en Tolima, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de J. Trinidad Núñez Guzmán, quien tiene una selección de escritores jaliscienses, es un largo listado de escritores, y ahí salió Manuel Palacios, y se me hizo curioso, dije, desde aquí cerquitas, y pues nunca había escuchado de él, nunca había leído nada, y venía una muy breve biografía de como de 10 líneas, ¿no? Una cosa así, donde dice lo básico, que nació en Tolimán, que muy niño se fue a Guadalajara, que estudió medicina y nunca ejerció, que estuvo siempre metido en la burocracia, muy amigo de Agustín Yáñez y lo siguió en toda su carrera política, que fue diputado local por el distrito de Tamazula, que abarca Tolimán, y que estuvo en muchos puestos burocráticos, pero que pues al final del día no fue ni su gusto, ni su pasión, ni nada. Lo que a él le gustaba era la escritura, era la cultura, era la literatura. Y entre este juego y esta búsqueda que tuvo Manuel Palacios, pues se dedica y apoya a Agustín Yáñez y otros amigos a formar diferentes revistas. Por ahí está Bandera de Provincias, ¿no? Sí. Así. Y curiosamente, a pesar de que constantemente publicaba en revistas y periódicos, Manuel Palacios, curiosamente nada más publicó un libro, Vida a Muerte, en el cual pues es lo único que había publicado sobre él, y de ahí en más, pues, repito, en antologías, por ahí de repente era como un piecito de página, cuando mucho, porque en la mayoría de las antologías no está, ¿verdad? Las antologías de autores jaliscienses no suele estar, no suele haber su poesía. Cuando yo leía J. Trinidad,
que por cierto, suegro de don Vicente Preciado, había 2 poemas, Mediodía y Tríptico. Mediodía se me hizo interesante porque dice un pedacito: el agua apenas mueve esa tersa lisura que la quieta y el canto de los pájaros se eleva hasta la luz caliente que la agobia. Mientras que Tríptico se me hizo muy curioso porque me pareciera un niño hablando de una tarde cualquiera de Tolimán, ¿no? Porque habla del jardín, habla del calor, habla incluso de una señora que vende frutas, y eso era parte de la poesía muy directa, ¿no? De Manuel Palacios. Mucha gente que se dedica, como el maestro Pedro Valderrama, a buscar, a investigar a autores locales, sobre todo esa serie de autores olvidados. Pues aquí hemos visto una larga lista de gente que ha investigado, por ejemplo, a doña Refugio Barrán de Toscano, a Guillermo Jiménez, entre otros muchos más. Pues nos hacen ver el trabajo tan importante y sobre todo de la paciencia, el trabajo, lo habíamos dicho una vez, obsesiva de buscar a un autor. ¿Y por qué obsesiva en el buen sentido de la palabra? Porque me imagino, y no lo hemos platicado, a lo mejor no lo dirá ahorita, pues leyó en algún momento algo de Manuel Palacios y le gustó y le dio curiosidad saber quién era, y esa curiosidad fue una bola de nieve que se fue haciendo más grande porque lo hizo buscar durante décadas a Emanuel Palacios, sus poesías, sus ensayos, que también publicó buena parte de ensayos, y que son la parte de su obra que más me gustó, los ensayos. Pero se vuelve un asunto obsesivo porque al final del día, pues no sabe nada él, y la demás gente tampoco sabe nada. Entonces, también es muy grato darnos cuenta, compartir la información, y como decía el buen compañero, pues no nomás quedarse con la información, ¿no? Sino compartirla. Por ejemplo, Emanuel Palacios colaboró en revistas importantes en su época, ¿no? Como Alcance, El Sol, etcétera, Cuadernos Americanos. Ya habíamos dicho que ayudó a fundar Bandera de Provincias, y que toda la vida estuvo acompañado de Agustín Yáñez, y que escribió mucho sobre Agustín Yáñez. Incluso el propio Yáñez habló de él, y a pesar de esa relación y de que todos sabemos quién es Agustín Yáñez, pues nadie lo vincula, ¿no? O sea, es como si fueran entes completamente aparte. Habló también de temas muy importantes en la prosa de Emanuel Palacios. Se me hizo interesante y la quiero destacar por 2 motivos principalmente. Porque los ensayos principalmente son reseñas de autores tanto de su época como un poquito más atrás, y nos deja ver un poco los gustos, los autores que le llamaba la atención, y también podremos encontrar a partir de estos pequeños prosas algunos de los gustos literarios del propio Manuel Palacios. Por ejemplo, nos habla de algunos autores como José Ortega y Gasset, hace una larga reseña del libro El Espectador. Nos habla de Gilberto Owen, la novela Como una nube. También nos habla un poquito de un libro que se llama Vida de Greta Garbo, por César Araconda, y hace mucho énfasis en todos estos autores, y son ensayos pues bastante largos, bastante técnicos, muy profundos. No se queda con la reseña por encima, sino que le gusta a Emanuel Palacios profundizar en torno a los autores, y que eso nos deja ver, aparte de lo que comentaban, que era un autor muy minucioso, un autor que le gustaba escarbarle a los demás autores, sacarles jugo a lo que leía, ¿no? También nos habla en algún momento de otros autores, y también nos habla también de su paso por la revista Etcétera y de Bandera de Provincias. Hace un recuento importante de estas 2 revistas, sobre todo de Bandera de Provincias, que ya no se publicaba en el momento que él hace el ensayo, en torno a su paso y la colaboración, y sobre todo la importancia que tuvo esta revista para los jóvenes de aquel momento, ¿no? Que publicaban, y que hoy en día pues ya los vemos como los grandes escritores consagrados. Pero es interesante esa reflexión que hace él sobre la importancia de las revistas, y que irónicamente se volvería algo como presagio, porque es gracias a esas revistas que el maestro supo y pudo rescatar la propia obra de Manuel Palacios, ¿no? Donde
el propio Manuel en su reseña dice, estas revistas van a quedar para la posteridad, para lo que podamos decir ahorita va a ser un eco, ¿no? En el futuro va a ser un eco del pasado, y efectivamente, pues para Emanuel Palacios se convirtió una lectura obligada, y porque Bandera de Provincia, pues de ahí sacó la mayoría de sus escritos, ¿no? También nos habla de los 25 años de la revista Etcétera, que recordemos fue fundada por Adalberto Navarro Sánchez, en el cual menciona Emanuel Palacios en un fragmento que fue un suceso cuya significación de sueño inminente sobrepasa su naturaleza estrictamente cultural para constituirse en un acontecimiento sin precedentes por sus repercusiones intrínsecas de desinteresado y ejemplar esfuerzo que fue hacer la revista Etcétera por tantas décadas. Aquí estaba hablando de 25 años de estar publicando esta revista, y aparte que también hicieron libros, ¿no? También hay un ensayo interesante sobre Mariano Azuela, que se llama Mariano Azuela, un testimonio literario, que publicó en 1952, y que nos hace un recuento sobre la obra completa de Mariano Azuela. Casi todos, cuando hablamos de Mariano Azuela, pensamos en los de abajo y ya, ¿no? Cuando en realidad tuvo pues, un chorro de novelas, y que pocas veces podemos encontrar a alguien que nos hable de todas estas novelas. Y cuando leí este ensayo que hizo sobre Manuel Palacios, me hizo mucho clic con José Luis Martínez, que tiene otro ensayo también donde hace un repaso por todos y cada una de las novelas de Manuel Palacios, que se llama La obra de Mariano Azuela, donde pues hay coincidencias en cuanto a cómo veían a la obra de Mariano Azuela, lo que comentaba, el tema de la revolución, el tema de siempre hablar de la gente menos privilegiada, y son de los primeros ensayos más en serios y más profundos que se comienzan a hacer. Estamos hablando en el 52 sobre la obra de Mariano Azuela, ¿no? Ya ahorita pues ya hay muchos trabajos más extensos, ¿no? Y a lo mejor hasta más importantes, pero Emanuel Palacios es uno de los primeros que profundiza en serio sobre la obra de Mariano Azuela. También habla mucho y muchísimo, de ahí publicó varios sobre Agustín Yáñez. También fue alguien que defendió la obra de Agustín Yáñez, de que habló sobre Agustín Yáñez, que celebró la vida incluso de Agustín Yáñez, tanto la cultural, sobre todo la cultural y la política, y se nota que fue un amigo que lo estimó y que lo acompañó. Fueron amigos de vida prácticamente, ¿no? Porque desde jóvenes se conocieron hasta su muerte, pero que yo siento que no hubo cierta reciprocidad por parte de Agustín Yáñez, ¿no? Aunque sí, siempre lo acomodó en puestos burocráticos en la política, pero hablando culturalmente, siento yo, no sé, usted ya me dirá, que lo dejó medio en la orfandad, ¿no? Porque mientras Emanuel Palacios habla y habla de Agustín Yáñez, pues de Agustín Yáñez yo nunca escuché que hablara de Emanuel Palacios, ¿no? Sí. Curiosamente y desgraciadamente. También nos habla un ensayo sobre Ramón López Velarde, en donde pues hace referencia sobre todo a la parte periodística, que es la menos tocada de Ramón López Velarde. Siempre hablamos de su poesía, pues, ¿qué más queremos hablar? Tan importante que es, pero también tiene una parte de artículos periodísticos, sobre todo en los temas políticos de la revolución, y que en aquel momento, aunque habla Emanuel Palacios de un libro dice de Ramón López Velarde, prosa política, no menciona a la autora, no dice nada de ella, incluso habla medio despreciando este libro, que en realidad es de Elena Molina Ortega, ¿no? Y ese dato me lo dio Juan José Arriola en un libro que tiene López Velarde, prosa política. Y bueno, todas estas lecturas pues nos permiten, como lo decía hace rato, pues conocer a profundidad a Emanuel Palacios, un poco sus gustos literarios, el cómo analizaba las lecturas, la crítica de la obra en su momento y cómo veía la vida cultural en su momento. Pero la parte más conocida de Emanuel Palacios es precisamente la poesía, que es lo que quiero comentar y leer un poco. Palacios ha hecho poesía, sabes que la poesía es intangible
y en la parte final del libro nos da algunas reseñas sobre la vida de Manuel Palacios y también de José Gorostiza. También nos habla mucho de José Gorostiza. De la poesía, lo que quiero rescatar es que es un poeta muy directo, un poeta, incluso algunos dirán campirano, porque habla mucho de la naturaleza, habla mucho del paisaje. Es un tipo que no se anda sacando, como dicen algunos, la palabra dominguera para intentar sonar rimbombante. Es un poeta completamente directo, siempre una prosa muy limpia. José Gorostiza en alguna crítica diría que fue una promesa incumplida en su obra, porque al final del día pues quedó como eso, ¿no? Una promesa que pintaba, que a pesar de que publicó desde muy joven poesía, parecía que iba para grandes ligas y que al final del día pues nunca dio ese salto, a pesar de que aparentemente escribía mucho, porque el libro, como lo pueden ver, es bastante grueso, es mucha la poesía la que hay, pero repito, es nada más un solo libro el que publicó, y de ahí en más todo fue un trabajo de recopilación. Y es importante este libro, no solo por conocer un autor más de la región sur, un jalisciense más, que se mete ahí en el estante de la literatura jalisciense mexicana, sino por el trabajo que realiza el maestro Pedro Valderrama, un trabajo que nadie le paga, que nadie le agradece, que nadie le recompensa, pero que al final del día lo hace por el mero gusto de compartir. El compartirnos un autor que si no fuera por este libro, pues no lo conoceríamos, no lo estaríamos perdiendo, un poeta más, un ensayista más. Es un trabajo sumamente interesante, importante, y que al final del día no tiene un final. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se va a encontrar algo y le va a hablar a Pedro Valderrama y va a decir, mire, me encontré esto. O él mismo se va a encontrar otra cosa, otro poema, otro ensayo, otro dato que por ahí aparezca, o va a aparecer la familia también, y no ha aparecido, ¿verdad? Ya apareció alguien, ahorita ok, bueno, ahorita eso, no los poleamos. Pero son trabajos que al final del día nunca tienen final, y que son sumamente importantes. No se trata nada más, y en algunas ocasiones lo hemos platicado con unos amigos, no solo se trata de motivar a que escriban en la actualidad, sino también no perder esa memoria, porque autores como Manuel Palacios, como Doña Refugio, como Juan José Arreola, como Guillermo Jiménez, Lupe Marín y el que quieran platicar, pues no son más que nuestro árbol genealógico cultural que no debemos de olvidar, porque hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y que no piensen que porque actualmente hay muchos escritores o porque actualmente muchos ganan premios o se publican muchos libros, es algo novedoso o es algo extraño. Pues no, es parte de nuestra realidad histórica, ¿no? De que siempre ha habido una presencia importante de escritores, no solo locales, sino que han sido a nivel nacional e internacional. Así que libros como este, que son muy complicados de hacer, que se llevó muchos años de estar recopilando y que estoy seguro que sigue investigando y buscando, aunque este libro es suma importancia. Así que pues ahí está la recomendación, léanlo, acérquense a Manuel Palacios, lean su poesía, disfrútenla, léanla en voz alta, léansela a otros, y después, ya que lean los ensayos, pues busquen esos libros a los que hace referencia Manuel Palacios y dialoguen con él para darle su opinión, si opinan igual que él, como él opinó de María Nozuela o José Ortega y Gasset, y vean si lo que él dice pues tiene razón o no tiene razón, o ustedes encuentran algo más que el propio Emanuel Palacios no encontró. Así que pues muchas gracias, maestro, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. No los quiero abrumar porque en realidad hay que escuchar al maestro Pedro Valderrama. Gracias. Muchas gracias, Milton, y muchas gracias, Octavio. Me parece que el poder estar aquí este día, este viernes, aquí en Zapotlán el Grande, es verdaderamente poético por varias razones. Número uno, porque siento que Emanuel Palacio está regresando a su tierra, ¿no? Aunque el año pasado tuvimos una presentación en Autlán, en la Feria del Libro, creo que también esta presentación aquí en aquí en Zapotlán, aquí, pues cerca de Autlán, aquí en el sur de Jalisco, es muy apropiado, y por otra razón también me parece muy apropiado y
motivo para celebrarlo es de que estoy acompañado de estos jóvenes, jóvenes maestros de la investigación. Me parece muy atinado que Milton haya aceptado la invitación, y también aquí el maestro Octavio y por supuesto Miguel Ángel López Barajas, que haya aceptado también la propuesta de presentar este libro aquí. Ellos también son estos buscadores de vidas, de obras literarias del pasado, de escritores que están hasta cierto punto, algunos más que otros, en el olvido. Sí, entonces me parece bien valioso, muy valioso que estemos aquí en compañía de ellos, que también ellos desarrollan sus propios proyectos muy personales en cuanto al rescate de diferentes autores. En esta ocasión me corresponde a mí, mi trabajo en torno a Emanuel Palacios. Yo creo que necesito como 2-3 horas para platicar realmente sobre quién es, bueno, de lo que sé referente a Emanuel Palacios. Dijo algo aquí el maestro Octavio, algo que me llamó mucho la atención, y me lo dijo en el coche cuando veníamos de Guadalajara aquí. Platicábamos, me comentaba un poco de que él imaginaba una conversación en una banca, por ejemplo, entre Manuel y un servidor. Es decir, que más allá de compilar un trabajo, lo ve así Octavio, es como una especie, este libro, este trabajo, esta investigación, una especie de conversación, una especie de relación entre el que escribe, el que estudia, en este caso soy yo, y el autor difunto, olvidado, que es Emanuel Palacios. Creo que, y ellos van a estar de acuerdo conmigo porque ya mencioné, también son investigadores, también Miguel Ángel. Yo creo que un trabajo de este tipo, de esta naturaleza, no se puede realizar si el investigador o el estudioso no siente cierta afinidad con el autor. Es decir, tiene que haber cierto enamoramiento, lo digo en el buen sentido, por supuesto, cierto enamoramiento con el autor o la autora. Me vino a la mente, yo me acuerdo con el doctor Guillermo Schmidhuber, en sus clases hace muchos años, nos platicó de una autora, una investigadora norteamericana, cuyo nombre es Dorothy Scholes, así es. Él nos platicó muy emotivamente, porque él hizo un libro sobre Dorothy Scholes, precisamente. Ella era una especialista, investigadora de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue de las pioneras dentro del estudio. Schmidhuber también es un estudioso de la vida de Sor Juana. Pero bueno, él nos platicaba de que Dorothy Scholes, norteamericana, estaba tan metida en la historia, en la vida de la monja, que, bueno, tuvo un desenlace muy trágico ella, igual que Sor Juana, pero su enamoramiento por la escritora era tanto que, híjoles, rebasaba cualquier realidad, ¿no? Tal vez ahí estamos hablando de algo extremo, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo de cómo el investigador tiene que comprometerse, sentir un vínculo con la persona que está investigando. De otra manera, como dice aquí Octavio, pues se vuelve una compilación simplemente de materiales. Emanuel Palacios, como ya hicimos mención varias veces, es un autor de aquí del sur de Jalisco, y yo en un inicio pensé que, pues como muchos autores, dejan su terruño a temprana edad, se van a la capital de Jalisco, hacen sus estudios básicos, tal vez la preparatoria, y de ahí parten a la Ciudad de México, como muchos autores lo hicieron, y algunos todavía lo hacen. Entonces pensé yo que, bueno, su vínculo con Tolimán, su pueblo natal, era mínimo. Sin embargo, investigando un poco su poesía, por ejemplo, como dice Milton, hay mucha presencia de la naturaleza exorbitante dentro de su poesía, que hasta cierto punto retrata de su entorno. Y investigando un poco más, pues descubrimos que, pues en efecto, Emanuel Palacios dejó el sur de Jalisco, Tolimán en particular, pero regresó a su pueblo frecuentemente. No tan frecuentemente ya en su madurez, pero durante los años 50 y 60 aproximadamente, sabemos que hizo una escuela, fundó una escuela que lleva el nombre de su papá, José Santos Palacios, en la cabecera municipal. Una escuela muy moderna, nos tocó ir hace algunos meses a Tolimán y vimos la escuela, y pues la idea era ver
qué otro rastro, qué otras huellas había dejado este escritor sobre su pueblo. Y bueno, está la biblioteca municipal que lleva el nombre de Manuel Palacios y esta primaria que lleva el nombre del papá, pero visitando los espacios estos que menciono, en la biblioteca, por ejemplo, había una fotografía, igual como aquí vemos una de Juan José Arriola, cuando se inauguró esta biblioteca municipal. Allá no le tocó a Emanuel Palacios inaugurar la biblioteca, sin embargo se conserva una foto que, por cierto, viene siendo de la portada de este libro, y no se encontraban mayores datos en torno al autor, ni siquiera sus libros o su primer y único libro o cualquier otra referencia a él. Pero yendo a la primaria encontramos que además de haber hecho la gestión para la fundación de la apertura de la primera primaria oficial en Tolimán, Jalisco, pues también conservaban fotografías del papá, de la familia, de la inauguración, cuando fue Agustín Yáñez, y también varias fotografías de gran formato de Manuel Palacios. Sin embargo, los profesores a quienes les preguntamos, bueno, pero ¿quién era Manuel Palacios, no? Pues es el hijo del señor. Bueno, de hecho no sabían cuál era José Santos Palacios y cuál era Emanuel Palacios. O sea, ni siquiera los profesores, no es una crítica sobre ellos, pero pues simplemente no había no distinguían quién era el papá y quién era el hijo. Pero la escuela se fundó por uno de ellos, el hijo, y estaban las fotos de ellos ahí. Entonces me di cuenta ahí de que Emanuel Palacios hizo lo posible para su pueblo natal, para el sur de Jalisco, pero su recuerdo hoy en día es meramente de los edificios. Tal vez hay una calle también que se llame Emanuel Palacios, me parece que sí, la biblioteca, como menciono, y la escuela primaria. En Guadalajara pensaría uno, bueno, ahí sí desarrolló su carrera, parte de sus estudios, bueno, sus estudios de medicina en Guadalajara, y cuando fue diputado y estuvo trabajando con Agustín Yáñez, pues seguramente hay más presencia de este escritor en Guadalajara. La respuesta es no, ¿sí? Difícilmente se conoce algo en torno a este escritor, ni siquiera una compilación, o como dice aquí Milton, no se encuentran en las antologías, ni locales, regionales o nacionales, salvo algunas esporádicas por ahí. Entonces, pues fue una tarea, es una tarea porque no ha terminado este trabajo de Manuel Palacios. Comenzó hace varias décadas, un par de décadas aproximadamente, un poquito más, pero poco a poco, ¿no? Este tipo de trabajos, como bien sabe Octavio, como bien sabe Milton, como bien sabe Miguel Ángel, son trabajos que nos llevan a los investigadores muchas décadas. Y como dice Milton, ¿a cambio de qué? No sé, ¿a cambio de qué? Buena pregunta, ¿eh? De que no te lean tampoco. De que no te lean tampoco, ¿no? Pero vienen las presentaciones, afortunadamente, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, punto y aparte de eso, no había rastro de Emanuel Palacios en la literatura local, o sea, de Guadalajara. Entonces fue un trabajo de muchos años, poco a poco encontrando esta información, los poemas sueltos, y esa es la primicia. Bueno, ya publicamos por ahí un articulito ahí en el diario El Volcán, sobre los nuevos hallazgos, y los voy a comentar ahorita. Durante la investigación de ya compilar el trabajo, hacer el trabajo de pues la maquetación, cómo va a quedar el trabajo, la introducción, los anexos, todo lo que conlleva un trabajo de esta naturaleza, pues yo no tuve contacto alguno con familiares de Manuel Palacios en Guadalajara, ni en la Ciudad de México, ni en Tolimán. Pero no hace mucho, hace un par de meses, un mes, 2 meses aproximadamente, me cayó el dato de que su hermano menor, el maestro Germán Palacios, todavía vive, y justo vive a la vuelta de mi preparatoria, la preparatoria 7, y él fue maestro de la preparatoria 7. Entonces una compañera, una amiga, quien diseñó, por cierto, la portada, Marisela Fierro, fue quien me dio el dato de que, oye, yo conozco a un señor, un profesor, un gran acuarelista, de nombre Germán Palacios. ¿No será hermano? Y, oye, sí, seguramente es el hermano. Yo tengo entendido que Germán Palacios es el hermano menor de él. Pues te paso el número. Vive a la vuelta de mi escuela. Fue profesor de la Prepa 7 y lo visitamos no hace mucho para entrevistarlo y conocer un poquito más sobre su vida.
la vida de tanto del maestro Germán, por supuesto, en torno a la vida del poeta, ¿no? De Manuel Palacios y su relación. A mí me fascinó muchos datos que él me dio. Obviamente, como él es hermano, medio hermano, pues no convivió mucho con él porque la diferencia de edades es bastante grande. El maestro Germán, pues ya es de edad muy avanzada, sin embargo, pues Manuel le ganaba fácil por unos cerca de 30 años de diferencia, ¿no? Pero aún así conservaba gratos recuerdos de su hermano cuando él iba a la Ciudad de México a visitar a su familia y viceversa cuando él venía con su familia o solo a Guadalajara a convivir con familia, ¿no? Entonces, esta información que él me dio, don Germán, pues ya lo estoy compilando para una segunda edición, una segunda versión de este libro con esta nueva información sobre su vida. Pero no solamente termina ahí. Me pregunta Milton si hay nuevos materiales. La respuesta es sí. Junto con los comentarios que don Germán me comentó, me hizo, también me entregó, prestado por supuesto, un legajo de documentos que el mismo Manuel Palacios le entregó. ¿Sí? Justo el lunes tengo entrevista con él, vamos a seguir platicando sobre estos materiales, pero dentro de esta carpeta, muy bien cuidada, por cierto, por parte del hermano, que su hermano le hizo llegar hace mucho tiempo, no se acordaba cuándo, tal vez en los años 80, bueno, él murió en el 87, seguramente en los 70s o principios de los 80, le hizo llegar esta carpeta. Contiene poemas inéditos, es decir, poemas que todavía no están compilados en este libro, poemas que no aparecieron en revistas que conocemos, es decir, están fechados ya en los años 80 y no conocemos de alguna revista que haya publicado poemas, trabajos de Manuel Palacios en esa época. Entonces, me atrevo a decir que son inéditos. Son varios poemas inéditos, entre otros documentos que, bueno, yo podría pasar aquí otra hora o dos platicando sobre todo lo que encontré en esa carpeta, pero la investigación sigue, la búsqueda sigue y la gran pregunta tal vez que de alguna manera lanzaron tanto Milton como Octavio es ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y vuelvo al primer punto que dije. Hay una afinidad con ese personaje. No sé cuál es todavía. Pero me interesan otros autores también, por supuesto, como Adalberto Navarro Sánchez, Arturo Rivas Sainz, Ernesto Flores, un autor que nació muy cerquita de aquí, San Sebastián del Sur, que se llamó Francisco González Guerrero. ¿Sí? Que no se conoce gran cosa sobre Francisco González Guerrero, ¿no? San Sebastián del Sur es como, pues muy cerquita de aquí de Zapotlán, es como un suburbio de Zapotlán, más o menos. Otra colonia. Otra colonia, ¿no? Sin ofender, por supuesto, pero casi prácticamente es parte de la cultura, es parte de este núcleo cultural que es Zapotlán el Grande. Y no se conoce tampoco nada prácticamente, me refiero escrito, publicado, compilado sobre este autor, que fue un gran estudioso de autores como Amado Nervo, jalisciense, por cierto, y de este otro autor del modernismo, Manuel Gutiérrez Nájera. Fue especialista de ambos autores. Entonces, es decir, es todo una gama de autores que nos puede llamar la atención, pero en este tiempo Manuel Palacios realmente me ha llenado el ojo en cuanto a su poesía. Y yo creo que algo que comparto con Emanuel Palacios es de que Emanuel Palacios siempre fue de perfil bajo. De perfil bajo, el hermano me platicó de que pues él era muy sociable, o sea, iba como político, tienes que ir a eventos, tienes que ir a fiestas y demás, cenas, comidas, pero era una persona muy reservada, muy recatada, no bebía, no se desvelaba, era una persona muy seria, pues. Sin embargo, muy amable, y por otra parte, la poesía, la escritura, la cultivaba él en sus horas de soledad, en sus horas de pensamiento, como muchos poetas, por supuesto, lo hacen. Pero la diferencia ahí es de que él no lo publicaba, ¿sí? Él no lo publicaba. La gran pregunta que todavía me hago es ¿por qué no lo publicaba? Fue un poeta, como ya mencionó también aquí Milton, un poeta que publicó en revistas importantes de la capital mexicana, Ciudad de México, y de Guadalajara, ¿sí? Contemporáneos, simplemente la revista Contemporáneos de Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, José Gorostiza. Todo este grupo
se conoce ya de que tenían muchos lazos con la generación de bandera de provincias, que era Emanuel Palacios, Agustín Yáñez y otro medio olvidado que ya se ha estudiado un poco, Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Entonces, para que los contemporáneos, que como todos ustedes saben, es la generación más importante de la poesía moderna en México, para que hayan invitado a estos 3 muchachos de Guadalajara a las páginas de contemporáneos, pues no cualquiera lo hacía, ¿sí? Entonces estamos viendo ahí de que Manuel Palacios, pues también como mencionó aquí Milton, era un poeta que prometía mucho, no me atrevo a decir otro José Gorostiza, no me atrevo a decir otro Octavio Paz u otro Ramón López Velarde, para nada, pero sí un poeta de altos vuelos, como también menciona aquí Milton. Sin embargo, dejó todo. Todavía estoy sobre esas pistas, sobre su vida personal. ¿Por qué dejó todo esto atrás? ¿Por qué dejó de publicar y de escribir cada vez menos? Porque como ya dije, hay poemas inéditos, pero no son, que digamos, demasiados. Son algunos poemas que hemos podido rescatar para esta segunda edición que viene. Todo esto que estamos haciendo, ese tipo de rescates, yo creo que además de este enamoramiento, esta fijación, esta terquedad por estar en estos temas, además de eso, yo creo que también es importante que mucho de este trabajo es para motivar a otros investigadores, a otros estudiosos jóvenes o no tan jóvenes, para que también ellos emprendan sus proyectos. ¿Sí? Ya sea de Guadalajara, ya sea del sur de Jalisco, ya sea de la ribera de Chapala, ya sea de los Altos. El detalle es de que en todas estas regiones que menciono hay autores olvidados, hay autores que valen la pena, que tal vez no hicieron la transición hacia la Ciudad de México y no tuvieron ese libro publicado allá o en la capital jalisciense. Sin embargo, vale la pena rescatarlos, publicarlos, saber quiénes fueron. Repito, esto tiene que ver con el enamoramiento. Si a ti no te gusta ese autor, pues vas a hacer la talacha, ¿no? Yo le llamo talacha a lo que tienes que hacer en el trabajo, ¿sí? Tienes que entregar un reporte, tienes que entregar unas calificaciones, tienes que dar tu materia, tienes que evaluar, tienes que hacer tu planeación. Pues lo cumples porque es tu trabajo. Pero este tipo de actividades, salvo los que se dedican a esto profesionalmente, pero los que no nos dedicamos a esto profesionalmente, sino lo hacemos con ese afán de comunicar, de buscar las raíces culturales, literarias de una ciudad, una región, una entidad o de una lengua, ¿no? Entonces, muchos de estos trabajos que estamos realizando, pues tiene que ver con eso, ¿no? Que otros también se animen. Y mucho de eso tiene que ver también de mi formación, no de formación, mi formación como profesor, como maestro de primaria. Yo soy maestro de primaria de profesión. Entonces, ese sentido didáctico de las cosas, pues yo creo que por más que me peleo con esa cuestión, yo creo que en mis trabajos como principalmente, está ese elemento didáctico, pero no solamente para el lector, que va dirigido para el estudioso, para el preparatoriano y para el estudioso de las letras, nivel licenciatura, el estudiante de letras, sino también para los que son o somos aficionados a este tipo de trabajos o tareas, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo. Ese trabajo es simplemente y sencillamente una invitación para que conozcan el trabajo de este autor, por supuesto, pero que también otros más también digan, yo tuve un tío que también escribía y mi abuelita tiene sus poemas por ahí. Tal vez estos poemas del tío olvidado no sea un López Velarde, no sea un Manuel, cualquier otro autor, pero puede ser interesante para la familia, para la comunidad, para el municipio tal vez, o simplemente, como digo, para la familia, ¿no? Entonces, cuando se hacen este tipo de trabajos, uno nunca sabe los alcances que puede alcanzar, que puede llegar, mejor dicho, un trabajo así.
Puede que llegue a las manos de ciertos escritores, ciertos investigadores, académicos, o puede que nada más llegue a esas personas curiosas, a esos estudiantes de letras, nivel de licenciatura o preparatoria. Es válido todo eso, pienso yo, en este tipo de tareas, ¿no? Yo quiero dejar un espacio para preguntas, por supuesto. Si alguno de ustedes tiene preguntas sobre el trabajo, sobre Emanuel Palacios, pues me gustaría escucharlos. Y muchas gracias. ¿Alguna preguntita por ahí sobre esta investigación o sobre Emanuel Palacios? El apoyo a los trabajos. Yo. ¿Qué razón? ¿A qué se debe que en el pueblo de Tolimán o Guadalajara o en varias partes de municipios tendemos a olvidar a ciertos tipos de personajes? Siempre recordamos a los más afamados y son los que siempre tenemos en mente, pero ellos que no resaltan como Manuel Palacios, ¿se debe acaso a los archivos? ¿Se debe acaso al desinterés de algunos investigadores? No sé, son ideas. Pues tiene que ver un poquito con todo desde mi punto de vista. Quisiera escuchar también aquí el punto de vista del investigador y del historiador también, pero a propósito de esta pregunta, ayer estaba leyendo un artículo que salió en la revista Periódico de Poesía de la UNAM y era un artículo, parte de la introducción de un trabajo de Heriberto Yepes referente a la poesía de Vicente Anaya, José Vicente Anaya, que falleció hace algunos años. Y él hablaba de Heriberto Yepes, hablaba de estos escritores raros, que no todos los escritores llegan a la fama, como estamos mencionando el día de hoy. No todos los autores llegan a esos niveles de consagración. Siempre va a haber estos autores raros que a muy poca gente le interesa, pero creo yo, como Heriberto Yepes también menciona en ese ensayo, o en la introducción a ese libro, a esa edición crítica de la obra de Vicente Anaya, él menciona que siempre va a haber gente, tarde o temprano va a aparecer gente que le gusta lo raro, los raros, como Heriberto Yepes lo es. Busca autores que por lo general no encajan del todo en el canon de la literatura de una época, de un país, por ejemplo. Entonces, a pesar de que existen estas falta de concientización del pasado literario, falta de archivos, falta de apoyo para este tipo de trabajos, a pesar de eso, creo yo que siempre va a haber, de vez en cuando, este tipo de personas que, a pesar de todo eso, buscan estos autores raros, ¿sí? Y no es despectivo decir raros, porque incluso Rubén Darío tiene un libro, finales del siglo XIX, que se llama Los Raros, ¿sí? Y a partir de ese término, los raros, pues se acuña a todos estos autores que no son tan conocidos, no son tan leídos, no circulan dentro de las grandes librerías, pero son leídos por grupos pequeños, ¿no? Creo que no contesté la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, ya me fui con Vicente Anaya. Sin embargo, tiene que ver un poco de todo. La memoria colectiva, también los profesores, yo creo que tiene mucho que ver, los profesores de licenciatura en particular, preparatoria también, tal vez, que no sensibilizan a los alumnos para interesarse por estos otros temas, estos otros autores que tienen cosas muy valiosas en su obra, pero repetimos, no son tan conocidos, no circulan tanto, no aparecen en las grandes antologías, ¿no? No sé aquí, Octavio, ¿tú qué opinas en cuanto a los archivos y demás para poder encontrar u ordenar la información de escritores o autores? Yo creo que, bueno, en el caso de su servidor, tengo ya una década en el archivo histórico de Tlajomulco. Y si bien Tlajomulco ha sido un tema muy mencionado por estar pegado a Guadalajara, y muchas veces por el tema de la inseguridad, les estoy hablando que es un pueblo indígena de casi 500 años y el archivo apenas lo estamos abriendo a ver qué hay.
Entonces a propósito de la pregunta de la maestra, yo tuve el primer contacto con este personaje de Tlajomulco a raíz de la curiosidad. El escritor, además de ser escritor, era pintor. Entonces yo casualmente me encontré un libro en una biblioteca que me emociona mucho estar en una biblioteca, porque yo fui niño de bibliotecas. Entonces yo sí iba al fichero y buscaba. Y no podía entender yo que había alguien de mi pueblo que hubiera hecho un libro. Eso para mí era un tema de admiración como niño. Y creo que fue lo que me hizo llevar a buscar, a conocer, a documentar. Y ahora que ya no estoy tan niño y ya tengo a lo mejor contacto con personas especializadas en investigación de literatura o de pintura, pues hay un tema de una deuda. O sea, es una deuda que yo les quiero compartir. Tuve una experiencia muy grata. El ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que ahora está en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, regalaba un libro de cada municipio a sus invitados especiales. Y era muy curioso porque, bueno, pues de Ciudad Guzmán ya saben a quién pusieron, de Sayula a quién pusieron. Entonces, y cuando me hablan a mí me dicen, pues necesitamos que Tlajomulco hable de las letras de Tlajomulco, ¿no? Y tengo el gusto de decirles que el número 11 de la colección Letras Inmortales de Jalisco es de un tlajomulquense, pues es el orgullo no de su servidor en escribir un libro sobre mi municipio, sino en dar a conocer la obra de un personaje que es mi paisano. Y esta dinámica, que ya lo comentaba el maestro Pedro con esta comunidad que está aquí cerca, pues a lo mejor estas semillas que se tiran en algún momento tienen que tomar fuerza y aventar sus primeros frutos, ¿no? Entonces creo que la curiosidad que lleva a un niño, a un adolescente o a un joven a conocer más, e insisto en los localismos porque yo soy muy localista, o sea, es decir, el barrio de Santa Tere, y yo veo que la gente del barrio de Santa Tere en Guadalajara se pelea con los de San Juan Bosco porque en Santa Tere hacen el mejor pan, y yo digo, ay, ¿a poco sí? Entonces es estos localismos que van más allá de ser de un municipio, de un pueblo, o ser de un barrio, o ser de la calle Juárez, del pueblo tal. Los de la calle Juárez arreglamos más bonito cuando pasa el santo patrono que los de la otra calle. Y este orgullo por ser quien somos y de venir de donde venimos es el que debemos nosotros como adultos fomentar en las nuevas generaciones. El orgullo de ser quien eres y sobre todo de ser de donde eres, que creo que por ahí viene el tema en el rescate de personajes, de archivos, de documentos. Y les digo que a mí me llama mucho la atención porque la próxima semana, el día 12, van a iniciar la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara van a tocar temas de Tlajomulco y ya me hablan, ¿no? Es como, oye, necesitamos algún tema de Tlajomulco, vente. ¿Y qué vas a hablar? Pues de lo que quieras, nada más tú hablas de Tlajomulco. Entonces el hecho de poder sentirse orgulloso de ser la voz que represente a tus personas que te rodean, creo que es el que debe motivar a los jóvenes aquí presentes también a poder llevar el orgullo de ser quienes somos y de dónde somos. Muchas gracias. A ver, ¿quién pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Orhan Petrovic, en uno de sus libros, creo que La mano de la buena fortuna, crea una imagen literaria que se me ha hecho muy interesante. Él dice que de pronto en una lectura podemos confluir lectores de cualquier parte, de cualquier tiempo, en un momento determinado. Y yo creo que usted y yo coincidimos en alguno de esos momentos que lo vi trabajando y platicamos, y por ahí salió la palabra del doctor Palacios.
tengo tiempo con la inquietud, se la comenté a Ricardo hace algunos años, respecto a investigar algo sobre el doctor Emanuel Palacios. Por él, el primer contacto que tuve fue haber visto la fotografía en el Palacio Municipal que tienen ahí y platicar con una enfermera de muchos años, la Chata Palacios, quien me dice, ese fue mi tío. Ya me empezó a platicar una serie de situaciones que me hizo interesar y recordé de pronto que ya había leído yo el apellido en algún momento y recordé que era en el libro de Manuel Carballo, Ya nada es igual en sus memorias. Y de ahí empecé con cierta curiosidad y empecé a buscar, muy difícil encontrar algo del doctor Manuel Palacios, y más en aquellos, hace años pues, y ahorita con el electrónico es más fácil accesar. Pero en la medida en que fui recopilando algo de información vaga, dispersa, y además con las limitaciones que yo tengo, que soy literato, que soy investigador, que soy historiador, pero sí me encontré con la grata sorpresa que el doctor Emanuel Palacios en realidad es un tigre rasurado de la literatura jalisciense. Porque no solamente aporta una producción propia, sino que tuvo esa enorme capacidad de recopilar una serie de autores que a estas alturas ya son muy poco mencionados. Y no solamente mencionarlos, sino, como usted decía, profundizar en sus obras. Sí me pareció, a final de cuentas, a mí la lectura que hago es que tal vez la desgracia de Manuel Palacios fue el haber convivido con esa playa de escritores, ¿no? Estar rodeado del grupo de los contemporáneos. Bueno, pienso que él debió haber reflexionado y haber dicho, creo que mi vertiente está por este lado, aunque ya con lo que ahorita uno está diciendo de la recopilación que hace y que con toda seguridad habrá otras muchas cosas, no dejaba de escribir. Sin embargo, como decía un autor que leí hace unos días, que decía, me hice el propósito de escribir este último libro para todos, aunque yo sigo escribiendo para mí mismo y para Pacho. Creo que el doctor Palacios tendrá mucha producción por ese lado, pero sí es fantástico, porque creo que el doctor Palacios pudiera ser, ya una vez metido al estudio de su obra como tal, definitivamente un parteaguas, una bisagra entre la historia, entre la literatura, contemporánea y la literatura que le da origen a todo lo que somos como lectores y como escritores. Así es que de las muchas verdades que dijo Milton, hay una que voy a contradecirlo. A lo mejor sí es cierto, no gana por escribir lo que escribe, pero sí hay al menos un agradecido, soy yo, en haber conocido su libro que me regaló hace mucho, hace tiempo Ricardo Cigala, que me lo leí de pe a pa. Y pues yo sí soy un lector agradecido por lo que hizo. Muchas gracias. Solamente para anexar un poquito el comentario, muchas gracias. Yo creo que la trascendencia de Manuel Palacios, estoy seguro de esto, no solamente es local o regional o dentro de la entidad o la poesía de Guadalajara, sino a nivel nacional. Creo yo que la trascendencia es mayor, debe ser mayor más allá de Jalisco. Eso es un primer paso, ¿no? Viene la segunda edición, por supuesto, posteriormente con los nuevos materiales, pero aún así es el primer paso. La doctora Silvia Quesada, ella ha profundizado mucho en la obra de Rebeca Uribe, y ella también, una enamorada total de la vida y obra de Rebeca Uribe. Ella tiene una historia muy, muy peculiar sobre cómo se encontró con la vida y la obra primeramente con los libros, un libro de Rebeca Uribe. Y ella poco a poco ha ido a lo largo de su licenciatura, cuando sacó su primer libro de estudio en el 97, que ahorita olvido el nombre, pero es un estudio en torno a Rebeca Uribe, su primer trabajo, hace cerca de 20 años, no, 30 años estamos hablando ya. En esos 30 años, tal vez todavía no ha logrado la Ciudad de México y la crítica con C mayúscula voltear hacia la obra de
Rebeca Uribe, por ejemplo, pero ha logrado la doctora Silvia Quesada de que tesistas, alumnos de licenciatura y de posgrado se interesen por la obra de Rebeca Uribe y abarquen diferentes aspectos de la poesía de esta poeta, ¿no? Entonces, yo creo que es el siguiente paso con Emanuel Palacios. Ya está la obra aquí, o gran parte de ella, aquí están los datos que se conocen. El siguiente paso lógico es de que ojalá aparezcan estas tesis, estos estudios ya más enfocados en ciertos aspectos de la poesía, pero es un camino largo para poder decir que es un poeta que ha trascendido más allá de las fronteras de Jalisco, ¿no? Pero es el propósito. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Vivar, Adel. Bien. Aquí, el que gusta. Bien, entonces, yo quiero comentar que hace muchos años, siendo yo joven, me tocó conocer a don Juan López Jiménez, quien fuera cronista de la ciudad de Guadalajara. Fue por una situación de mi padre que me tocó conocerlo, una sola vez me tocó saludarlo, un personaje que me cautivó en un aspecto. Publicaba en los periódicos alguna columna y leí en varias de sus columnas durante algún tiempo que tuve acceso al periódico. No todo el tiempo pude tener suscripciones, es que no todo el tiempo lo podía leer. Pero después pues perdí datos de cronistas. Por situación de trabajo, me tocó en una ocasión conocer a un cronista de Tapalpa, don Cecilio, y platiqué con él una tarde muy bonita sobre pues, Tapalpa, pero ahorita que escuché a ustedes que son investigadores, no mencionaron ningún cronista y creo que aunque el cronista es un punto que se da en los municipios y siempre hay un puesto de cronista, es un puesto que está muy perdido para poder tomar información. No sé cómo hereden o no hereden archivos o no tengan los archivos al momento del cambio de cronistas, porque creo que son vitalicios, pero aquí, por ejemplo, el acercarse a los cronistas no es una ayuda para la investigación. Yo opino, ahorita te doy el punto de vista, Octavio, yo pienso que es muy necesario, por supuesto, el historiador o el cronista puede tener esta información, por supuesto, pero además de tener esa información, creo que la labor del cronista o historiador, creo que requiere de una disciplina en sí para estudiarse. A mí me ha tocado no nomás del trabajo de Manuel Palacios compilar y difundirlo y demás, sino también de los historiadores de las letras mexicanas o jaliscienses, es otro de los temas que me interesan. Pero propiamente de los cronistas de los municipios, pues también es muy necesario, importante que se rescate el trabajo que ellos realizan cotidianamente, porque publican libros, escriben artículos, dan conferencias, compilan estos materiales, ordenan los materiales. Yo creo que es un trabajo titánico que tendría que hacerse en torno a los cronistas, historiadores locales, microhistoriadores, me atrevo mejor decir, microhistoriadores. Creo que es necesario también estudiarlos. Pero es un trabajo que requiere de muchas manos, muchas personas, y como hemos comentado el día de hoy, pues no somos muchos los que estamos en estos caminos. Pero yo en lo personal reconozco que es muy importante el trabajo de cronistas o microhistoriadores, ¿sí? Aunque hay que destacar que en la región no todos los municipios tienen un cronista, lamentablemente, ¿no? Y la ley, aunque pide que haya cronistas, pues de entrada ni siquiera les paga. No tiene un salario, no tiene ningún respaldo, pues como cualquier otro empleado, ¿no? Cosa que ya están trabajando y que han estado exigiendo. Ahora que se cumplía el bicentenario de Jalisco y este proyecto que traía Enrique Alfaro de un libro, por municipio, pues se toparon con la pared de que la mayoría de los municipios en Jalisco no tenían un cronista. Entonces de ahí, pues es un primer problema, ¿no? Aunque algunos, aquí en la Guzmán, pues sí tenemos un archivo y un cronista, o hemos tenido 2 cronistas, pero
no todos los municipios, Gómez Farías no tiene, por ejemplo, y ahí Tuxpan sí tiene, Tamazula sí tiene, aunque muchos de ellos ya no están en funciones porque ya un gobierno dice, me caes gordo, tú no, y ya, los quitan ya, y se pierde ahí, ¿no? Entonces, también habría que trabajar en esa reglamentación, ¿no? Para que todos tuvieran y fuera pagado, ¿no? Porque es una labor titánica, ¿no? No sé qué. ¿Opinas tú qué te dedicas a hacerlo? Yo que estoy entre el infierno y la luz, soy el secretario de los cronistas del estado de Jalisco. Y bueno, espero que no me vayan a correr y me quiten el cargo por lo que voy a decir. La Asociación de Cronistas se fundó en 1997 y tenía como objetivo el que cada municipio tuviera un cronista. Yo inicio desde el año 2010 como cronista de Tlajomulco y luego al año siguiente entro a estudiar la carrera. Pues yo soy licenciado en Historia y maestro en Historia y me especialicé en Tlajomulco. Sin embargo, pasa algo muy curioso y quiero que lo conozcan. Todos los miércoles último del mes es la reunión de cronistas en el Museo de la Ciudad. El número de asistentes entre cronistas y auditorio oscila entre los 5 y los 7. O sea, así les traigan... De hecho, ahorita la estrategia que se utilizó es presentar 2 libros por mes para tratar de aumentar el volumen y siguen siendo los mismos 6 de cada semana. Esto en cuestión de la asociación. También estuve en el consejo editorial de la publicación de esos libros. Por eso les digo que yo les puedo dar las 2 versiones. Y solo publicamos 63 libros. Y digo publicamos porque municipios como Mazamitla, Chiquilistlán, Cabo Corrientes, por escrito nos respondieron al gobierno del estado. O sea, no es un grupo particular o una editorial. Al gobierno del estado le responden, no estamos interesados en su proyecto. ¿Saben ustedes la importancia que tiene Mazamitla? Pueblo mágico, atractivos turísticos, montañas. Yo escribí el libro de Mazamitla. Entonces, cuando pasa esto, yo también, apelando a mi anterior intervención, creo que falta gente comprometida a terminar un proyecto, porque verdaderamente implica tiempo, dinero y esfuerzo. Pues yo saqué 5 libros de la colección y lo único que recibí de pago fueron 5 libros de cada uno. Fue todo lo que me dieron. Yo tuve que gestionar entradas a los archivos, digitalización, copias, y aclaro que yo estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Si a mí se me complica llegar por tan complicado López Mateos, y eso que yo sí recibo un subsidio del gobierno porque soy director del archivo histórico, con subsidio, con apoyo, y así se me complica. Entonces no me quiero imaginar al cronista de Limón o al cronista de Tomatlán. Entonces, sin embargo, este grupo de gente inquieta en la cual me siento muy honrado de juntarme, logramos gestionar ante el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión un espacio, y algunos de los que están aquí no me van a dejar mentir, para que los días lunes, miércoles y viernes, de la 1:45 a la 1:55, por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, con estaciones en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Puerto Vallarta, en Lagos, en Guadalajara, tengan un espacio de los cronistas. La maestra Mercedes aquí presente ha hecho una labor titánica porque ella, pues yo siempre he pensado que vive un mes adelantado, porque apenas vamos entrando el Día de Muertos y ella tiene listos los que van a participar en diciembre y con la Navidad. Y es muy variado porque desde Ojuelos, Tuxpan, entonces las ventajas tecnológicas que ya lo platicábamos implican una llamada a tu celular.
No, o sea, no tienes ni que salir de tu casa. Entonces, yo creo que este tipo de espacios son los espacios que nos ayudan a promover estos lugares donde podemos seguir cultivándonos. El programa se llama Rutas de Jalisco. Se sintoniza en el 96.3, aunque las estaciones de radio cambian según la población, pues se oye más cómodo en internet. Entonces pónganle 96.3 FM, lunes, miércoles y viernes, y siempre van a encontrar en el horario de 1:45 a 2 a un cronista de diferente municipio. De hecho, pues creo que parte de nuestros invitados, mañana presentamos una revista aquí a las 12 y fue la entrevista que hoy salió a nivel Jalisco. Entonces, es decir, estamos buscando, gestionando y logrando espacios de difusión. Evidentemente, pues ahora que ya tenemos el espacio en radio, ya estamos gestionando un espacio en televisión, que esperemos pues pronto se dé con la red UDG, etcétera. Entonces, seguimos trabajando lentos, pero seguros. Yo creo que vamos a tener buenos resultados. También les quiero adelantar que ya se va a instalar la mesa de trabajo para los otros 62 municipios que no quisieron trabajar, porque pues Jalisco es una complejidad de ideas. Si les sirve de consuelo, yo observé que los municipios que no simpatizaban con el gobierno de Alfaro fueron los que no participaron. Entonces, si hay un tema político por el cual nosotros que somos del partido hagamos, no vamos a hacer nada para MC. Y aquí es donde entra la soberbia, ¿no? Yo tengo los archivos, yo tengo el conocimiento, yo tengo la experiencia, pero no tengo la generosidad de apoyar o de poner en alto a mi pueblo, a mi municipio, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados a escuchar la radio por lo pronto, y si conocen a alguien de algún pueblo, de alguna comunidad, díganoslo para seguirlo difundiendo, ¿no? O sea, qué interesante pues que así como en el sur hacen periodismo cultural, que yo lo leo, o sea, yo leo el periódico del maestro, no tengo el gusto de conocerlo, pero yo no vengo al sur para nada. De hecho, Pedro Vargas, pero gracias, colaborador. Así es, entonces, gracias a los medios digitales, pues también podemos seguir teniendo esta difusión que les digo, lenta, pero seguro. Llevaremos el próximo 22 de noviembre, es el Congreso de Cronistas en Lagos de Moreno. Entonces, pues ahí yo les paso su recado de invitación para que ya se sacudan su estado de confort para poder seguir trabajando por la historia y la crónica de nuestro estado. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien más quiere comentar algo? Allá atrás, ¿no? ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Nada más para terminar, pues como toda presentación, quien le interese el libro, se acerca por favor, va a estar a la venta. Son los últimos ejemplares. Fue un tiraje, no comenté esto, pues un tiraje muy corto de 30, 40 ejemplares más o menos. Ya llevamos varias presentaciones en Guadalajara principalmente, y son los últimos ejemplares. Quien guste se acerca por favor y con mucho gusto le informamos. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan bonita noche. Gracias. Hay un detalle más, mañana también se les invita cordialmente. Viene, como ya mencionamos, Andrea Reynoso de Autlán para presentar la revista Brevaria, una revista cultural de Autlán, y mañana se presenta aquí mismo a las 12 del día. Esta revista viene Andrea Reynoso, va a estar una de las colaboradoras, Mónica Fernanda García Gallo, y un servidor. Entonces, si pueden estar aquí, mañana a mediodía estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecer su asistencia y vamos a proceder a hacer la entrega de los reconocimientos. Mismo que a la letra dice, la Biblioteca Pública Juan José Arreola tiene el placer de otorgar el presente reconocimiento al maestro Pedro Valderrama por participar en la conferencia Juegos y Riesgos en torno a la vida y obra de Manuel Palacios.
Firman María del Carmen Magaña Negrete, encargada del Europeo. Muchas gracias. Bueno, aquí mismo con la misma leyenda, damos el siguiente reconocimiento a Octavio Guevara Rubio. Muchas gracias. Con la misma leyenda, entregamos el siguiente reconocimiento a Milton Juan Peralta Patiño. Muchas gracias. Gracias. Una foto, ¿no? Foto. Sí, sí. No me van a creer. Gracias. Gracias. Listo, muchas gracias. Apoyarme siempre. Voy a pagar esta cosa. Se dice